Hola Junín, soy Jan Bejarano y esto es Slam Político, el podcast que te presenta a tus candidatos mientras estás en la chamba. Hoy compartiré con ustedes los planes de gobierno de todos los partidos políticos. Lo dejaré en la descripción del video o en los comentarios. El invitado de hoy es Percy Manrique, candidato por Somos Perú, el partido de Salaverry y Vizcarra. Revisemos al partido Somos Perú. En el ranking de partidos con más sentencias a nivel nacional, Somos Perú acumula 19 sentencias, mientras que en Junín, Somos Perú acumula una sentencia. Acompáñenme a conocer un poco más a Percy Manrique. Buenas noches, candidato Percy. Cuénteme, ¿es necesaria la cuarentena de ahora? Bien, Jean-Paul, viendo y conociendo la coyuntura que venimos viviendo muy de cerca, vemos de que esta cuarentena de una otra manera estaría un poquito cuestionada, ¿no? Por dos aspectos, como por ejemplo, la elevada informalidad que existe en nuestra economía peruana, la cual muchas familias, muchas personas, yo te aseguraría que con tal de evitar el hambre, van a romper esta cuarentena. Ya, pero a la vez las camas UCI han colapsado, ya no hay más capacidad en nuestro sistema sanitario. Aún así, no hay otra medida, no se tiene que ir a cuarentena pese a esos datos. Estamos en una disyuntiva. Sin salud no hay economía. Y sin economía no vamos a poder sustentar una buena salud. En promedio, Sí. paras un día la economía. En promedio, más o menos, el país pierde 500 millones de dólares por día. Imagínate. El error que ha cometido los que están al frente del manejo de las políticas públicas en no implementar oportunamente la cantidad de camas UCI que requiere esta coyuntura de segunda ola, ¿no? Sin embargo, si bien es cierto que hay un incremento de la cantidad de infectados en estos últimos días, es decir, estamos en una segunda ola, esto también nos va a llevar, como te digo, definitivamente a un gran problema social que va a ser el hambre de muchas familias. Y te aseguro, Jean-Paul, que se va a romper esta cuarentena. Si mañana comenzaría la campaña de vacunación, ¿se vacunaría? Definitivamente, porque la vacuna se convierte en un mecanismo de inmunización de las personas, para lo cual justamente ha sido la creación de esta vacuna y evitar estas próximas olas que posiblemente, si no se vacunara masivamente la gente, posiblemente vendría una tercera y una cuarta ola. ¿Ha oído hablar sobre el grupo Con mis hijos no te metas? ¿Qué piensa de ellos? Bueno, es un grupo que está en contra de muchas propuestas, como por ejemplo la unión de personas del mismo sexo, la educación, donde se fortalezca mucho el tema de la educación sexual, dándole mucha prioridad a estos aspectos. Si bien es cierto que hay aspectos positivos de esta ideología de género, sin embargo hay que tomarlo con mucho tino, porque todavía en el Perú somos una sociedad ¿cómo te diría? Todavía que no ha evolucionado a un nivel que podríamos nosotros decir que la unión entre dos varones es una cosa natural. Somos todavía una sociedad muy, en este sentido, muy clásica, una sociedad muy a la antigua, si podríamos decir, pero sin embargo, debería de rescatarse ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, como la unión civil, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay parejas del mismo sexo que muchas veces tienen herencias y no pueden trasladar a otras personas. ¿Por qué? Porque lamentablemente la legislación peruana no permite unir de manera formal a dos personas del mismo sexo, ¿no? Entonces por ahí podría haber una variante en el sentido de que podría legislarse en materia de la formalización de unión civil de ciertas personas del mismo sexo, ¿no? ¿Qué posición tiene sobre el aborto? Bien, el aborto en cierta medida aprobamos siempre en cuando sea un embarazo que tenga alto riesgo. Claro, el aborto terapéutico que ya es legal, ¿no? Sino me refiero más a el aborto en caso de violación o el aborto libre en caso de que la maternidad no quiera ser deseada. El aborto en caso de violación, por ejemplo, también sería factible, en este caso su aprobación.
el aborto en caso de temas de riesgo, también sería su aprobación. En Argentina acaban de aprobar el aborto de una manera genérica, ¿no? Es decir, una dama podría salir embarazada y en cualquier momento interrumpir su embarazo, ¿no? En el Claro, caso del, sí. en el caso del Perú todavía eso es un poco cuestionable, también por la manera tradicional como hemos crecido muchas familias, ¿no? En el país vemos el aborto todavía como un problema, pero desde mi punto de vista, en el Perú hay mucho aborto clandestino. Entonces, si se formaliza en este caso, se aprueba el aborto, posiblemente habrían muchas mujeres que podrían salvarse la vida o no podrían tener algún tipo de consecuencias producto de un aborto clandestino que han tenido en algún momento, ¿no? Entonces, habría que analizar muchos aspectos en ese sentido, ¿no? ¿Qué posición tienes sobre el fujimorismo? ¿Qué opinas sobre Alberto Fujimori? Bueno, Fujimori tuvo una etapa muy importante en la vida política del país en la década de los 90. Tuvo un accionar bastante efectivo y positivo en su primera etapa de gobierno. Pacificó el país, estabilizó la economía. Es decir, tuvo un conjunto de acciones bastante positivas. Sin embargo, creemos que en el tiempo, el exceso de poder que le dieron y el querer seguir enquistándose en el poder para otros fines que nosotros posteriormente ya nos enteramos, con los famosos Vladivideos, es que este líder, que hasta el día de hoy todavía sigue siendo visto con buenos ojos, nos ha mostrado la otra cara de la medalla, ¿no? Es decir, el manejo oscuro del poder bajo la sombra, ¿no? Y lamentablemente eso es a lo que lo ha llevado actualmente en la situación en la que se encuentra. ¿Cuánto dinero necesitaría para ser feliz? Jean Paul, el dinero, bien es cierto, es necesario. El dinero es un medio para adquirir bienes, para adquirir servicios, pero sin embargo el dinero no es un fin, sino es un medio para poder dotarnos de los recursos y poder cubrir nuestras necesidades básicas principalmente, ¿no? ¿Le subiría el impuesto a la cerveza o al cigarrillo? Claro, obviamente eso te dice la teoría económica. Hay que subir impuestos a los bienes que ocasionan algún daño a la salud humana. Y normalmente ese es el impuesto selectivo al consumo. ¿Cómo se podría solucionar el alcoholismo o los problemas de alcoholismo? Definitivamente, el alcoholismo es uno de los problemas de repente que aqueja más a la región Junín. La misma que es producto muchas veces de que la educación se ha venido de repente teniendo un enfoque distinto a como nosotros hemos crecido. Por ejemplo, en mi generación, te comento yo, Jean Paul, que eran muy estrictos los profesores. Por ejemplo, llevábamos un curso que se llama Instrucción Premilitar, donde si tenías algún tipo de accionar ajeno a tu educación, lamentablemente o de manera objetiva venía el profesor y te ponía en tu sitio a través de ¿qué? De castigos físicos, ranas, planchas. Pero ahora no, ahora la educación es totalmente distinta. Le tocas el pelo a un alumno, prácticamente el profesor está denunciado. ¿El castigo físico está justificado en algunos casos? Particularmente en mi generación, más que castigos físicos, es decir, golpes eran castigos de ejercicio físico, ¿no? Yo solicitaría desde el Congreso que se implemente estos cursos de instrucción premilitar para que nuevamente los jóvenes vuelvan a encaminarse por el buen camino y los profesores no pierdan el respeto como actualmente existe en muchos colegios y escuelas, ¿no? En el caso de los octógonos, ¿usted le pondría octógonos al pollito a la brasa o a las cadenas de chifa? Definitivamente, los octógonos fue una aprobación muy cuestionada que se quería postergar en el tiempo. ¿Por qué? Porque había muchos intereses económicos. Y tú ya sabes a qué me refiero, ¿no? Es decir, un octógono le hace ver al consumidor las propiedades que tiene ese alimento. Y yo al ver el octógono simplemente lo pienso 10 veces antes de comprar ese producto. ¿Cómo se identifica étnicamente? Yo me considero un peruano, un cholo, y por lo tanto eso es la característica y personalidad que me define. ¿Cree que debería haber escaños para pueblos indígenas? Particularmente, Jean Paul, yo estoy de acuerdo con eso. Debería haber escaños que representen
a ciertas culturas o a todas las culturas que existen en el Perú, ¿no? O sea, que existe la cultura xaninca, existe la cultura nonachillenga, es decir, hay un conjunto de culturas que están postergadas en el tiempo. Tienen su propia identidad, tienen su propio idioma. ¿Es suficiente con 130 congresistas o debería ampliarse ese número? ¿El Congreso debería ser más grande? Particularmente yo pienso que es suficiente con 130 congresistas, porque hablar de un mayor número de congresistas tendríamos que recurrir necesariamente a un mayor presupuesto. Y el Perú en estos momentos, peor en este momento de pandemia. ¿Y es necesario que los congresistas ganen 15.600 soles? Tal vez si se reducirían sus sueldos podría ampliarse el número de congresistas, ¿no? Por normalmente cuando hablamos de sueldo ya empezamos a hablar de temas populistas. Y te explico por qué. El tema no es si gana tanto o no gana tanto. El tema y el meollo principal, particularmente para mí, es la productividad que genera un congresista en las acciones y las funciones que realiza dentro del Congreso. Obviamente, si un congresista está sentado ahí todo el tiempo en el Parlamento, sin generar y desarrollar ninguna propuesta de desarrollo para el país, obviamente así gane un solo, 2 soles. Ese solo 2 soles está perdiendo el Estado. Eso me lleva, candidato Bercy, cuéntenos qué desea producir en el Congreso. Mira, Paul, el congresista tiene 3 funciones principales: legislar, claro, fiscalizar, presentar. Cuando hablamos de legislar, debemos generar leyes y normas que creen las condiciones necesarias y suficientes para que los agentes económicos del país empiecen a desenvolverse y a tener una dinámica dentro de la economía de la mejor manera posible. Muchas gracias por su tiempo, candidato Bercy. Esto fue todo por hoy. Deja en los comentarios qué pregunta te gustaría incluir en el slam. ¿Crees que los pueblos indígenas deberían contar con escaños propios en el Congreso? Gracias a todas las personas que comparten y comentan los videos. Juntos lograremos un voto responsable. Hasta la próxima.